Soy la mala por prohibirle la entrada a mi madre y a mis tías al funeral de mi abuelo y amenazar con vender el legado familiar si no me dejan en paz. Estoy escribiendo esto con las manos temblando de rabia y tristeza. Necesito saber si el duelo me ha vuelto loca o si mi familia es realmente tan monstruosa como creo. Tengo 28 años, fui criada por mi abuelo, Héctor. Mi madre biológica, Sandra, me tuvo a los 22 años y básicamente me dejó en la puerta de mi abuelo para irse a vivir su vida por Europa. Regresaba una vez cada 2 años para pedir dinero y criticar mi ropa. Mis dos tías, Clara y Beatriz, no son mejores. Siempre me vieron como la carga que impedía que el abuelo gastara su fortuna en ellas. El abuelo era dueño de una viña boutique muy exitosa y prestigiosa en el Valle Central. No somos millonarios de yates, pero la tierra vale mucho. Desde los 18 años, yo he trabajado en esa viña. Estudié agronomía y enología solo para ayudarlo. Los últimos 5 años, mientras la salud de Héctor decaía por el Alzheimer, yo manejé todo, las cosechas, las exportaciones, las nóminas y también cambié sus pañales. ¿Dónde estaban sus hijas? Viajando, comprando coches y visitando solo en Navidad para la foto. El abuelo falleció el lunes pasado. Fue pacífico, yo estaba sosteniendo su mano. A los 30 minutos de su muerte, antes de que la funeraria llegara, aparecieron Sandra, Clara y Beatriz. No lloraron. Entraron a la casa principal, donde yo vivo, y empezaron a poner etiquetas adhesivas en los muebles y cuadros que querían reclamar. Sandra, mi propia madre, me miró y dijo, bueno, hija, gracias por cuidarlo, pero ahora que los adultos estamos a cargo, necesitamos que desalojes la casa principal para el fin de semana. Vamos a ponerla en Airbnb mientras preparamos la venta de la viña. Me quedé helada. Les dije, nadie va a vender nada. El abuelo quería que esto siguiera. Beatriz se rió y dijo, sin testamento, nosotras somos las herederas legítimas. Tú eres solo la nieta. No tienes derechos aquí. Aquí está el tema. Ellas creen que no hay testamento porque el abuelo era paranoico y nunca hablaba de papeles con ellas. Pero yo sé que hay uno. El problema es que el abogado del abuelo está de vacaciones en el Himalaya, literalmente sin señal, y no vuelve hasta el lunes. Así que dije la verdad a medias. Les grité, si tocan una sola copa de cristal, si intentan entrar a la oficina o si aparecen en el funeral para jugar a la familia doliente, voy a quemar la viña. No literalmente, pero voy a hacer público cada secreto sucio que el abuelo me contó sobre sus negocios, y me aseguraré de que Hacienda las investigue hasta el último centavo. Las eché de la casa. Cambié las cerraduras esa misma tarde. Ahora me están bombardeando en redes sociales, diciendo que estoy secuestrando el cuerpo del abuelo y que soy una nieta ingrata que se aprovecha de la muerte. Mis primos me dicen que soy una psicópata codiciosa. El funeral es mañana. He contratado seguridad privada para impedirles la entrada. ¿Soy la mala por negarles el último adiós a su padre después de que intentaron echarme de mi casa 30 minutos después de su muerte? Actualización 1. Las cosas han escalado a niveles de telenovela. Abróchense los cinturones. Cumplí mi amenaza. Contraté a 2 guardias de seguridad enormes. Cuando Sandra y sus hermanas llegaron vestidas de negro y con gafas de sol Dior, por supuesto, se les negó la entrada. Hicieron un escándalo en la puerta del cementerio, gritando que yo era una ladrona. Grabaron todo para TikTok. Fue humillante, pero al menos pude despedirme de mi abuelo en paz con los trabajadores de la viña, que eran su verdadera familia. El abogado, señor Martínez, volvió de su viaje el lunes. Nos citó a todas. La atmósfera en la sala de juntas era gélida. Martínez abrió el sobre. El abuelo dejó a Sandra, Clara y Beatriz, $50,000 americanos a cada una, con la condición de que nunca intenten impugnar el testamento. Si lo hacen, pierden el dinero. A mí, el 100% de la viña, la casa, las cuentas bancarias y los derechos de marca. Todo. La cara de mi madre se puso morada. Clara empezó a hiperventilar. Pero entonces, Beatriz, la mayor y más calculadora, sonrió. Sacó una carpeta de su bolso y la lanzó sobre la mesa. Sabíamos que el viejo senil haría esto. Por eso nos preparamos. Queremos impugnar el testamento basándonos en que el abuelo no estaba en sus cabales mentales y porque él no es el único dueño legítimo. Beatriz presentó documentos que alegan que la viña fue comprada originalmente con dinero de su difunta madre y que, legalmente, el 50% de la propiedad les pertenecía a ellas como herencia materna que nunca se reclamó hace 30 años. Y peor aún, presentaron a un hombre. Javier. Dijeron, te presentamos a tu tío. El hijo ilegítimo que papá tuvo con la empleada doméstica hace 40 años. Él también reclama su parte. Javier parece un tipo tranquilo, pero se ve que Sandra y Beatriz lo han estado manipulando. Si Javier es reconocido como hijo, y si la demanda sobre la herencia de la abuela procede, el testamento del abuelo podría ser invalidado parcialmente, forzando la venta de la viña para repartir los bienes. El abogado se puso pálido. Me dijo que esto podría tomar años en la corte y que, mientras tanto, un juez podría congelar los activos de la viña, lo que nos llevaría a la quiebra porque necesitamos flujo de caja para la cosecha de marzo, la vendimia. Estoy aterrorizada. Ellas no quieren la viña, quieren el dinero de la venta para seguir viviendo sin trabajar. Están dispuestas a destruir el negocio familiar con tal de cobrar. Actualización 2.
Han sido los 2 meses más duros de mi vida. Estoy durmiendo 4 horas al día. Hace 3 semanas, justo antes de la vendimia, los sistemas de riego automático fallaron misteriosamente en medio de una ola de calor. Casi perdemos 10 hectáreas de Cabernet Sauvignon. Revisé las cámaras de seguridad. No se veía nada, pero encontré huellas de botas cerca de las bombas de agua. Botas de diseño. Llamé a la policía, pero sin pruebas de video claras, no pudieron hacer mucho. Sin embargo, sé que fue Sandra. Ella me envió un mensaje esa noche: qué pena lo de las uvas. Sería más fácil si vendieras ahora antes de que todo se seque, ¿no? Decidí que no podía jugar limpio. Si ellas iban a usar trucos sucios, yo también. Me encerré en el ático del abuelo buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme contra la demanda de la herencia de la abuela. Encontré cajas de documentos viejos. Y encontré algo mucho mejor. Diarios. El abuelo escribía todo. Leí las entradas de 1983 a 1984, cuando nació Javier. El abuelo menciona a la madre de Javier, Rosa. Pero no como amante. Entrada del 12 de junio de 1984, Rosa vino a verme llorando. Beatriz se ha metido en un lío enorme. Está embarazada del chico de los recados y mis hijas quieren esconderlo. Rosa se ha ofrecido a criar al niño como suyo para salvar la reputación de Beatriz. Dios me perdone por aceptar esto, pero no puedo dejar que mi hija arruine su vida a los 17 años. Bingo, Javier no es hijo del abuelo. Javier es hijo de Beatriz. Mi tía Beatriz tuvo un hijo adolescente, lo hizo pasar por hijo de la empleada, Rosa, y ahora, 40 años después, está usando a su propio hijo secreto para decir que es hijo de su padre, incesto legal técnico para la herencia, y robarme la viña. Esto es enfermizo. Javier cree que el abuelo es su padre. No sabe que su hermana, Beatriz, es su madre. Llamé a Martínez. Él casi se cae de la silla. Necesitamos una prueba de ADN para demostrar esto en la corte y desestimar el reclamo de Javier como heredero forzoso del abuelo. Si Javier es nieto, no tiene derecho a reclamar por encima del testamento. Pero no puedo simplemente pedirle ADN a Javier sin alertar a Beatriz. Invité a Javier a la viña bajo la excusa de una tregua. Le dije que quería conocer a mi tío. Vino a tomar un café. Es un buen tipo, honestamente. Se nota que ha tenido una vida dura y solo busca conexión familiar. Me sentí culpable, pero necesitaba su ADN. Bebimos café. Cuando se fue, guardé su taza en una bolsa estéril. También tengo pelos del abuelo en su cepillo viejo. Y contraté a un investigador privado para conseguir algo de Beatriz, una colilla de cigarro, un vaso, lo que sea. Los resultados llegan en una semana. Si tengo razón, voy a destruir a Beatriz. No solo legalmente, sino socialmente. Actualización 3. Dios mío. No sé ni por dónde empezar. El laboratorio confirmó todo. Javier no es hijo del abuelo. 0% probabilidad de paternidad. Javier comparte un 25% de ADN conmigo, lo que lo haría mi tío o medio hermano o primo cercano. Javier comparte un 50% de ADN con Beatriz, relación, madre-hijo. Tenía la pistola humeante. El juez ordenó una mediación obligatoria antes del juicio la semana pasada. Estábamos todos, Sandra, Clara, Beatriz, Javier, sus abogados y yo con Martínez. Beatriz estaba arrogante. Firma la sesión del 50% y terminamos con esto, niña, me dijo. Martínez se aclaró la garganta y dijo, en realidad, tenemos una contraoferta. ¿Retiran la demanda, o hacemos público esto? Puso los resultados de ADN sobre la mesa. Beatriz los leyó. Se puso blanca como el papel. Empezó a temblar. Javier preguntó, ¿qué es esto? Yo lo miré y le dije, Javier, Héctor no era tu padre. Héctor era tu abuelo. Beatriz no es tu hermana. Es tu madre biológica. El silencio fue ensordecedor. Javier miró a Beatriz. Es verdad. Beatriz empezó a gritar. Es mentira, son papeles falsos, esa niña es una bruja. Pero Sandra y Clara, mis otras tías, miraban a Beatriz con horror. Ellas no lo sabían. Beatriz les había mentido incluso a sus hermanas para usarlas en el plan. Javier se levantó, llorando, y vomitó en la papelera. Toda su vida había sido una mentira construida por la mujer sentada frente a él. En medio del caos, mi abogado soltó la segunda bomba. Además, al presentar a Javier como hijo de Héctor sabiendo que no lo era, Beatriz ha cometido perjurio y fraude procesal. Y, dado que intentaron sabotear la cosecha, tenemos al fin un testigo, un ex empleado al que Sandra intentó sobornar y se arrepintió. Estamos presentando cargos criminales. Beatriz intentó salir de la sala, pero la seguridad del tribunal la detuvo porque el juez, que estaba siendo informado de la evidencia de fraude, ordenó su detención preventiva por riesgo de fuga y obstrucción a la justicia. Fue increíble. Verla salir esposada mientras gritaba que yo era una miserable fue el momento más catártico de mi vida. Javier está devastado. Lo he acogido en la casa de huéspedes de la viña. Él no quiere nada del dinero, solo quiere saber quién es su padre. Spoiler, los diarios dicen que fue un amor de verano pasajero, un chico que murió en un accidente de moto años después.
Sandra y Clara están intentando distanciarse de Beatriz ahora. Me mandan mensajes diciendo, nosotras no sabíamos nada, Beatriz nos engañó, somos víctimas también. No les creo nada. Actualización final, 1 año después. Ha pasado casi 1 año desde que empezó esta pesadilla. Quería darles un cierre porque mucha gente me ha escrito preguntando. Beatriz se declaró culpable de fraude para reducir su condena. Le dieron 3 años de prisión efectiva y una multa enorme que se comió casi todos sus ahorros personales. Sandra y Clara no fueron a la cárcel por falta de pruebas directas en el fraude de identidad, pero el juez desestimó su demanda sobre la herencia de la abuela con perjuicio. Significa que no pueden volver a demandar. Además, tuvieron que pagar mis costas legales, que fueron astronómicas. Básicamente, quedaron en la ruina social y financiera. Tuvieron que vender sus coches y una de sus casas de vacaciones para pagar a los abogados. Javier y yo hemos construido una relación extraña pero buena. Él es técnicamente mi primo hermano, pero es como el hermano mayor que nunca tuve. Le ofrecí un trabajo en la viña. Resulta que es muy bueno en logística. Se mudó aquí con su esposa. Ha cortado todo contacto con Beatriz. Dice que no tiene madre. Legalmente, no le correspondía nada, pero le regalé un 5% de las acciones de la viña como gesto de buena fe y para asegurar su futuro. Lloró cuando firmamos. La cosecha de 2024 fue difícil por el sabotaje inicial, pero logramos sacar un vino edición especial que llamamos Resiliencia. Se vendió todo. La historia del drama familiar se filtró a la prensa local y, irónicamente, nos hizo publicidad gratis. Todos querían probar el vino de la nieta vengadora. Mi madre, hace un mes apareció en la puerta de la viña. Se veía vieja, cansada. Me dijo que Clara la había echado de su apartamento y que no tenía dónde ir. Me pidió perdón. Me dijo que me quería. La miré a través de la reja de seguridad. Recordé cómo me dejó cuando era bebé. Recordé cómo intentó venderme la casa 30 minutos después de que el abuelo muriera. Recordé el sabotaje al riego. Le dije, tienes los $50,000 que te dejó el abuelo. Úsalos sabiamente. Y cerré la reja. No la he vuelto a ver. He aprendido que la sangre no te hace familia. El amor, la lealtad y el respeto lo hacen. Mi abuelo sabía exactamente lo que hacía al dejarme todo a mí. Sabía que yo era la única que amaba la tierra y no el dinero. Esta tarde voy a brindar con Javier y mi equipo con una copa de resiliencia. La viña prospera. Yo estoy en paz. Y las niñas de oro ya no pueden hacerme daño.